Bienvenidos al último capítulo de esta serie dedicada a la historia del Campeonato del Mundo. Hoy es turno de Rusia 2018, este torneo que coronó a Francia por segunda vez en su historia como la mejor selección de todas. Un equipo que desde mi punto de vista es uno de los campeones más dominantes de los últimos tiempos del Campeonato del Mundo. Parecía que jugaban a media máquina todos los partidos y en el momento que consideraban necesario encendían motores y sacaban las diferencias que correspondieran para ganarle al rival de turno. Al menos esa fue la sensación, hablándolo así en un primer comentario de aquel equipo dirigido por Didier Deschamps. Y también el otro aspecto que caracterizó a este campeonato del mundo fue a nivel político, ya que la decisión de ser Rusia el organizador del Mundial 2018, además de Qatar 2022, se decidieron ambas sedes en el mismo Congreso de FIFA, desencadenaron el conflicto que hoy conocemos como el FIFA Gate y todas las consecuencias que han venido sucediendo desde aquel Congreso de 2010 hasta nuestros días. Digamos que es un tema para un video aparte, pero que sin lugar a dudas es parte de este campeonato también de Rusia 2018. Por cierto, mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y desde ya les agradezco a todos la participación y sus comentarios desde el primer video de Uruguay 1930 hasta el de hoy. Muchas gracias por todos sus aportes. Desde un simple estímulo para seguir adelante, buen video, qué sé yo, pasando por compartir sus experiencias personales de cada uno de los campeonatos del mundo que les haya tocado ver o aportando estadísticas, otro tipo de comentarios, haciendo correcciones, en fin. Todo eso que ha enriquecido y mucho este contenido que les he intentado traer con respecto a la historia del Campeonato del Mundo y que esta serie se va a cerrar obviamente una vez terminado el Mundial de Qatar 2022. Estoy subiendo este video menos de una semana antes del inicio del Campeonato del Mundo. Y este es el último capítulo de esta serie. Hasta el mes que viene no volveré a subir videos al respecto de esto. Sí, les pido que estén atentos, suscribiéndose al canal, activando las notificaciones, porque voy a estar subiendo videos también de análisis de algunos de los partidos, en especial a partir de octavos de final y algunos, por supuesto, de la selección uruguaya, analizando ahí tácticamente cómo se mueven los equipos y ese otro tipo de contenidos que también me interesa mostrarles aquí en este canal. ¿Cómo logró Rusia ser sede del Campeonato del Mundo? Por supuesto, además, sede criticada desde Occidente, en especial desde el punto de vista de la crítica hacia las políticas de quien preside la Federación Rusa, Vladimir Putin. No solamente, ya mucho antes de la guerra con Ucrania, Putin es cuestionado desde Occidente y también le agregaba más a las polémicas y al rechazo hasta que empieza a robar la pelotita de Rusia como sede del Campeonato del Mundo. Lo mismo pasa con Qatar desde otro punto de vista, de la forma en que se construyeron los estadios, de la gente que trabajó allí y que perdió su vida en la construcción de los estadios y otros tantos temas que hacen del contexto de Qatar, del cual me voy a encargar en el último video de esta serie y que voy a cortar por acá en el comentario para no extenderme, porque suelo irme por las ramas y no quiero hacerlo. Pero Rusia logró ser sede del Mundial 2018 en el Congreso de FIFA de 2010. Recuerden que África ya estaba descartado, había organizado en 2010. Conmebol había sido el encargado del Mundial 2014, por cierto, dos campeonatos que no tuvieron un suceso económico como se esperaba. De hecho, el Mundial de Sudáfrica, la FIFA tuvo que poner dinero para poder empatar las cosas y en realidad era más que nada un estímulo para hacer en un nuevo continente el Campeonato del Mundo. Los de Brasil ya eran otros temas que hizo que no fuese de los mejores a nivel económico para FIFA. Y los muchachos querían recuperar un poco de terreno y a esta vuelta el Mundial de 2018 se le iba a ser asignado a UEFA, a un país perteneciente a aquella confederación, y para el 2022 digamos que la cosa se decantó entre CONCACAF, representado principalmente por Estados Unidos, y Asia, que tenía a Corea, Japón, esta vez por separado, y a los australianos,
los australianos que están en la Confederación Asiática, más allá de que son parte de Oceanía, como también los rivales de Qatar para el año 2022. ¿Cómo se definió esto en definitiva para empezar a hablar de la selección de la sede? Bueno, Rusia 2018, los rusos le ganaron a Inglaterra, que era el principal contendiente. España y Portugal habían presentado su candidatura conjunta, igual que Holanda y Bélgica. En el caso de Qatar, el principal contendiente fue Estados Unidos. Y digamos que en ese cruce de acusaciones de que le pasaste un billete, de que compraste votos y que esto y que el otro, cosa que sucedió en la elección de los dos mundiales, comenzó a desencadenarse desde aquel Congreso de FIFA de 2010 lo que conocemos como el FIFA Gate. Julio Grondona dijo después de aquel Congreso de 2010, vamos a terminar todos presos, muchachos. Don Julio se murió antes de aquel mayo de 2015, cuando se iba a elegir el nuevo presidente de FIFA, o reelegir a Blatter, y terminaron todos en cana en ese arresto a los suizos, con las sábanas y qué sé yo, en un hotel de lujo, pero unos cuantos dirigentes del fútbol y otros tantos relacionados con los derechos de televisación terminaron todos tras las rejas o prófugos de la justicia en aquella tarde en Zúrich. Gianni Infantino fue seleccionado sobre Luis Figo y otros personajes como presidente de FIFA, pero Rusia siguió siendo el 21º campeonato del mundo, con ese hermoso afiche homenaje a Lev Yashin, campeonato que se jugó entre el 14 de junio y el 15 de julio, que tuvo a Islandia y Panamá como las selecciones debutantes, el regreso de Perú desde 1982 que no participaba, de Egipto luego de su participación en Italia 90, la gran ausencia de Italia, más la no participación de Estados Unidos, Ecuador, Paraguay y Chile por el lado de nuestras selecciones americanas en un mundial que tuvo a Xavi Baca como la mascota y en la nueva Telstar como la pelota que tenía el chip incorporado, y además la presencia del videoarbitraje, del VAR, que fue uno de los grandes protagonistas de este campeonato. Todavía no sabíamos el daño que le estaba haciendo al fútbol al VAR. Yo era uno de los que estaba de acuerdo con el videoarbitraje. El formato fue igual que el de los últimos mundiales desde Francia 98. 8 grupos de 4 equipos, los 2 mejores clasificados en octavos finales iban decantando en partidos mata-mata hasta determinar al campeón del mundo. Las 32 selecciones se acomodaron de esta manera: en el grupo A, Rusia, Uruguay, Arabia Saudita y Egipto; en el B, Portugal, España, Marruecos e Irán; Francia, Dinamarca, Perú y Australia en el C; Argentina, Croacia, Islandia y Nigeria en el D; en el E, Brasil, Suiza, Serbia y Costa Rica, casi el mismo grupo que este Mundial de 2022; Alemania, Suecia, Corea del Sur y México en el F; Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá en el G; Polonia, Colombia, Japón y Senegal en el grupo H, que se definió de una manera insólita en este campeonato de las nuevas reglas también de definición de desempates. Mire qué plan allí el príncipe de Arabia, Gianni Infantino, y el premier Vladimir Putin en el Estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú, para ver la goleada de los rusos contra Arabia Saudita en el partido inaugural. Había estado floja la preparación de los locales para este mundial, pero los dirigidos por el ex arquero Stanislav Cherchesov, el DT ruso, bueno, los rusos sacaron adelante este campeonato del mundo y pisaron fuerte en el partido inaugural. Aquel equipo, claro, a los locales les pasa que al no jugar eliminatorias pierden tono competitivo, no tienen partidos de real exigencia, y eso había generado dudas de un equipo de Rusia que parecía que los partidos de preparación los jugaba medio que a media máquina, no lograba resultados convincentes, pero salieron con todo en el partido contra los árabes, en aquel juego inaugural donde se estableció esta goleada importante. Y bueno, creo que Rusia llegó mucho más allá de lo que se esperaba, volviendo a poner a los locales allí en la consideración, a los locales que por lo general que no son favoritos, ¿no? Incluso a Rusia en el pelotón de, no sé, de México o de Sudáfrica o de Japón y Corea, en los organizadores que llegan lejos muchas veces por la propia capacidad de ser el local, y este equipo se veía bastante estimulado a la hora de cada uno de los partidos, lo vivieron con mucha intensidad.
En la fase de grupos se dieron partidos muy interesantes, algunos regresos, como por ejemplo el de Paolo Guerrero, que había sido suspendido por haber dado positivo en un control antidoping, tuvo una amnistía ahí donde logró jugar el campeonato del mundo. La selección peruana volvía después de su participación en España en 1982, tras unas eliminatorias increíbles donde dejaron afuera a Chile, que había reclamado un partido con Bolivia. Perú se sumó, eso le hizo que los chilenos terminaron quedando afuera del campeonato del mundo por haber reclamado esos puntos contra Bolivia. Chile reclamaba, eso le permitió a Perú empatar la tabla, clasificar, ir a la repesca con la selección de Nueva Zelanda y lograr su participación o su regreso a los campeonatos del mundo, que lamentablemente en este Mundial de Qatar 2022 en la repesca con Australia no se le pudo dar. Pero insisto, será tema del último video de esta serie. ¿Cómo empezaron las cosas en fase de grupos? Rusia había ganado el primer partido del grupo A, pero ese grupo lo ganó mi querida selección uruguaya, que con gol de Josema Jiménez le ganó en la hora a Egipto 1-0. También 1-0 fue el partido contra los árabes en la segunda ronda, y Uruguay le ganó en el partido por el primer puesto a los rusos 3-0 categórico, donde se empezó a erigir como una de las grandes figuras Edinson Cavani en Uruguay, en esta selección uruguaya que tuvo al maestro Oscar Washington Tabárez dirigiendo su cuarto campeonato del mundo, una leyenda del fútbol uruguayo, y siempre logró pasar a la fase de grupos. La mejor participación fue en las semifinales en Sudáfrica 2010. El que duró menos que poquito fue Julen Lopetegui, que 2 días antes del debut de España en el Mundial fue despedido por haber firmado contrato con el Real Madrid. Agarró Fernando Hierro, que era el director deportivo, y en el partido inaugural empataron 3-3 con Portugal, donde Cristiano Ronaldo hizo 3, uno de ellos con error grosero de De Gea. Hizo un golazo de tiro libre también. Cristiano Ronaldo fue figura en el 1-0 contra Marruecos. Los españoles le ganaron también justito a los iraníes, y por diferencia de goles, con ese 2-2 se metieron primeros en el grupo sobre los portugueses. Les costó bastante, fue más parejo de lo esperado aquel grupo B del Campeonato del Mundo. Francia ganó con 7. Los franceses ganaban como querían y cuando querían. Los peruanos perdieron esa oportunidad de penal de Cueva en el partido con Dinamarca y se condenaron a quedar afuera del Campeonato del Mundo. Se tuvieron que conformar con la victoria sobre el equipo australiano. Franceses y ganeses empataron el último juego. Como los franceses no necesitaban ganar aquel partido, no lo hicieron, pero no perdieron el invicto. En el grupo D, Argentina sufrió, fue un padecimiento todo ese campeonato del mundo dirigido por Jorge Sampaoli. Messi erró un penal contra Islandia, terminaron 1-1. Venía mal barajada la cosa desde antes del campeonato del mundo, y un cagadón de Willy Caballero empezó a desencadenar el desastre en el 0-3 contra los croatas, en un partido donde fueron dominados por el equipo europeo. Y gracias a un gran gol de Messi en el primer tiempo y un gol en la hora de mercado, los argentinos lograron, en esa cara de sufrimiento en el momento del festejo, pasar a la segunda ronda del campeonato del mundo. Lo que pasó con Argentina en aquel mundial fue tremendo, porque ya venía jodida la cosa en las eliminatorias, con cambio de técnico en el medio. Clasificaron en la última fecha ganándole a la sub-23 de Ecuador. Le puso un equipo de juveniles los ecuatorianos. Argentina empezó perdiendo aquel partido, era todo un drama. Podrían haber quedado fuera del mundial en aquel partido. Terminó ganando, creo que fue 3-1 el resultado final de Argentina. Messi hizo un par de goles, clasificaron. Muy discutida la cosa, uno nunca sabe si es humo de la prensa, pero cuando uno veía en la cancha la actitud, la postura corporal de Sampaoli, los gestos de desesperación y los jugadores que casi que no le daban pelota en la cancha, había mucho de que los jugadores le armaban el equipo, que Mascherano, que los referentes, que no sé qué. No se supo controlar. De hecho, Scaloni era parte de ese cuerpo técnico y ahora es uno de los artífices de este gran momento que está viviendo la selección argentina, que en aquel momento era un desastre, y lo que le sucedió en el transcurso de la fase de grupos era todo reflejo del caos que por lo menos se veía desde afuera, y lo que ellos mostraban en la cancha. Uno no sabe si en la concentración se hablaban, no se hablaban, se agarraban a las piñas, no se agarraban a las piñas. Bueno, eso son simplemente suposiciones.
de este campeonato que Argentina pasó ahí raspando en el partido con Nigeria después del gol de Mercado, de Rojo, perdón, en la hora allí de Mercado, en la hora del segundo tiempo del partido, y lograron pasar a octavos de final. En el caso, por ejemplo, de Perú, el penal de Cueva complicó las cosas contra Dinamarca. Después los daneses cerca del final del partido anotaron su gol y eso le terminó de trastocar al equipo del Tigre Gareca su aventura en el Campeonato del Mundo. Les tocó una serie difícil y después ganar la Francia ya era tarea más que complicada. Del lado de Uruguay fue el equipo de estos tres sudamericanos de este primer repaso que se mostró más sólido. Ganó el grupo con 9 puntos, sin ningún problema. La lesión de Salah le simplificó el primer partido, donde se estaba adaptando a un nuevo estilo. Aparecía Rodrigo Bentancur en la mitad de la cancha, Georgian de Arrascaeta. Fue la primera transición de la selección uruguaya a la renovación. Transición que va a sufrir de verdad en el Campeonato del Mundo de Qatar 2022 desde mi punto de vista, donde la vieja guardia parece que no quiere dejar el paso a las nuevas generaciones y hay algunos futbolistas que quizás, no quiero extenderme en comentarios de lo que no me corresponde, estoy hablando de Rusia 2018. En Sudáfrica 2010 fue Forlán la gran figura. El ocaso de Forlán apareció en Brasil 2014, donde básicamente jugó el primer partido, después apareció contra Colombia un rato, pero fue muy poco lo de Diego Forlán en 2014. En este campeonato, y Luis Suárez fue la gran figura, la gran esperanza de Uruguay, era el mejor jugador, el mejor centrodelantero del mundo en aquel momento, y la gran figura de Uruguay, que no tenía tanto juego colectivo, pero era tirarse a la Suárez que se encargara. Fue así en la eliminatoria y fue así en el campeonato del mundo hasta que estuvo disponible para Uruguay. Y en este Mundial 2018 fue Edinson Cavani la gran figura de Uruguay, que se empezó a transformar en ella a partir del juego con Rusia, donde buscó su gol. Y veremos su gran partido en los octavos de final de este equipo que, como les decía, dirigido por el gran Oscar Washington Tabárez, responsable de lo mejor que le ha pasado a Uruguay desde el lugar que le tocaba, desde la dirección técnica. Uno de los responsables, por supuesto, también supo administrar el talento de alguna manera. Cada uno tendrá su opinión, más criticable, más o menos. Fue el encargado de administrar el talento que tenía la selección uruguaya desde la época de Forlán, Suárez, Cavani, el pelado Cáceres, Godín en su esplendor, hasta lo último que vimos en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde mostró su peor cara y quizás la decadencia de su proceso, pero de nuevo será tema del video que viene para Qatar 2022. En este momento creo que el maestro Tabárez, si se retiraba ahí, después del Mundial 2018, le querían hacer un monumento cuando volvió a Uruguay del Mundial 2018. Se podría haber retirado ahí y no había ningún problema, quedaba todo bien con el maestro. Y a veces, de la manera que está pasando con los futbolistas ahora en Qatar 2022, quizás alguno va a jugar o va a participar de un mundial de más. En fin, ¿qué pasó en los otros 4 grupos de este campeonato del mundo? Brasil en el grupo E lo ganó sin algún sustito porque empató con Suiza en el primer juego, donde los suizos lo complicaron más de la cuenta. Coutinho había hecho el gol de Brasil, los suizos se acomodaron segundos. Allí está Shaqiri, que era una de las figuras del equipo suizo, al igual que Jan Sommer, el arquero. Brasil a paso firme, había tenido una mala eliminatoria, lo acomodó Tite en el medio de la misma y de esa manera se terminaron consolidando como uno de los favoritos para ganar el campeonato del mundo, y realmente creo que Brasil pudo haber llegado más lejos en este Mundial de Rusia. México dio la sorpresa al ganarle a Alemania en el primer partido 1-0. Los mexicanos luego le ganaron a Corea del Sur. Alemania le ganó a Suecia con aquel golazo de tiro libre de Toni Kroos, y en el último partido los coreanos dieron el batacazo del campeonato del mundo ganando a la Alemania y eliminándolo del campeonato del mundo. Suecia le ganó 3-0 a México y por diferencia de goles se quedó con el primer lugar del grupo. Bélgica le ganó a Inglaterra el partido entre ellos y los ingleses se acomodaron segundos en un grupo que estaba bastante desbalanceado, donde los panameños festejaron el gol que hicieron contra Inglaterra, que era uno de sus objetivos. Imagínense los distintos objetivos que tenían los equipos en aquel grupo. Colombia ganó la serie sobre Japón y Senegal en un grupo muy parejo, donde los colombianos se pudieron acomodar en los primeros partidos, y que los japoneses
lograron clasificar por diferencia de tarjetas amarillas. Colombia había empezado perdiendo el primer partido, y ganó los últimos dos. Como tenían menor cantidad de tarjetas amarillas, los japoneses lograron clasificar segundos porque estaban empatados en goles a favor, goles en contra, diferencia, coso, pim, pum, pan. El resultado entre ellos había sido empate. Como habían estado emparejados en todos los ítems de desempate clásicos, el siguiente ítem de desempate era menor cantidad de tarjetas amarillas. Les soy sincero, prefiero que hayan tirado una moneda al aire y que la suerte haya determinado quién era el que desempataba, porque es muy subjetivo la cantidad de tarjetas amarillas, y cuando a veces se dice, bueno, pero los jueces no influyen, y cómo se puede influir desde la organización para que tal o cual equipo quizás se pueda quedar afuera antes de tiempo o se le impida pasar. Y una tarjetita mostrada de más, o una cosa tan subjetiva como puede decir, a un árbitro que tolera más o menos una protesta, o que tolera más o menos una patada y que la considera más amarilla o menos para no sacarla, puede determinar el pasaje de un equipo como un desempate. Fue una forma novedosa que impuso la FIFA en este campeonato del mundo para desempatar posiciones. La aprovecharon los japoneses, que tuvieron menos amarillas que los senegaleses y se colocaron segundos en el grupo. Los colombianos se fueron acomodando también en este camino para pasar a los octavos de final. Y lo otro que les decía de Panamá, una selección que ha venido sin ningún tipo de expectativa más que hacer un gol en el campeonato del mundo. Y ahí habla un poco a las claras de cuando uno tiene demasiadas selecciones. Imagínense lo que va a ser en el Mundial de 48. Cuando uno tiene demasiadas selecciones, se va a encontrar a veces con casos de selecciones que van a competir por el honor de ganar un partido, de ser competitivos simplemente, mientras hay otras que tienen el objetivo de ser campeonas del mundo. Sucede en todos los campeonatos, pero cuando se arma un torneo donde están los mejores equipos del mundo, uno no pide que sean todos los partidos parejos, pero cuando se da una diferencia de estas tan grandes que se dio entre Panamá e Inglaterra, una diferencia previsible, porque a veces que se dan otras goleadas entre otras dos selecciones, son de esos partidos que pasan una vez cada tanto, te comes un 6-1, un 5-0, un 4-1, qué sé yo, puede pasar. Pero esta diferencia era la lógica entre estas dos selecciones, y los panameños gritaron el gol en una goleada 6-1. Y lo gritaron como el gran objetivo logrado del campeonato del mundo. Son los distintos objetivos que tienen las selecciones. Lo que les decía de Brasil, Chichi había logrado encaminar el barco de Brasil, que venía bien jodida la cosa, y el hombre, después que, si mal no recuerdo, después de Dunga era el entrenador, después del empate en Brasil con Uruguay, casi lo pierde en el regreso de Luis Suárez, luego de la suspensión del Campeonato del Mundo, agarra a Tite, no sé si estoy confundiendo eliminatorias, pero creo que fue para esa, y ahí agarró Ticheo más adelante, y me acuerdo que fueron al Estadio Centenario a jugar contra Uruguay, nos hicieron 4, nos pegaron un baile bárbaro, los brasileños, que tenían un equipo muy efectivo, muy contundente. Paulinho era uno de los jugadores, tenía un par de jugadores que estaban jugando en ese momento en la Liga de Rusia. Había logrado conformar un equipo, estabilizó el barco Tite, y en este campeonato realmente eran candidatos a ganarlo, y desde mi punto de vista en el partido cuarto de final con Bélgica merecieron mejor suerte y debieron haberse metido en las semifinales por lo menos del Mundial, pero no lo hicieron, ganaron los belgas y ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, aquel equipo de Brasil, que quizás no es tan recordado, yo creo que pudo dar un poquito más a nivel de juego y de posiciones en el Campeonato del Mundo, porque de hecho el mejor sudamericano posicionado en el Mundial terminó siendo Uruguay, por encima de Brasil, por la acumulación de puntos a lo largo del campeonato. ¿Qué pasó en octavos de final? Vamos a arrancar con mi querida selección uruguaya, que le ganó a Portugal 2-1, con 2 goles de Edinson Cavani, el primero de esas jugadas entre Suárez y Cavani de la cruzo pa' aquí, la cruzo pa' allá, y después con una patentada del maestro interrumpida por Bentancur, con un buen pase para el Edin, que se la cruzó a Rui Patricio y puso el segundo gol para la Celeste, que iba empatando ya en ese momento, porque Pepe había anotado de cabeza en una salida un córner. Cristiano Ronaldo en esa imagen de deportividad y apurando al rival para que se salga, uno nunca sabe cuál de las dos, para mí es la segunda, la segunda disfrazada de deportividad. La Celeste se clasificó
clasificó entre los 8 mejores del campeonato del mundo. Uno de los partidazos de estos octavos de final fue el 4-3 de Francia-Argentina. Di María había empatado después de que Mbappé había acalambrado la defensa de Griezmann de penal, había puesto a Argentina adelante. Mercado medio de rebote puso en el inicio del segundo tiempo el 2-1 para los argentinos, pero como les decía, los franceses encendían motores y Pavard se sacó uno de los mejores goles de este mundial con un bombazo cruzándose el Armani. Mbappé se la cruzó de nuevo a Armani para poner el 3-2 en el juego. Otra vez Mbappé puso el 4-2 y sobre el final el Kun Agüero de cabeza puso la incertidumbre, el 4-3, pero no les alcanzó a los capitaneados por Lionel Messi para ganarle o para forzar el alargue contra los franceses. Brasil le ganó 2-0 a México, que no ligaba nada en esto de los cuartos partidos, no pudo llegar a cuartos de final. Brasil le ganó bien a esta generación que tuvo a Rafa Márquez en su quinto y último mundial, una de las leyendas del fútbol mexicano, sin lugar a dudas, junto a Carvajal, el arquero. En el gran partido de los octavos de final, desde mi punto de vista, Japón le iba ganando ya en el primer tiempo con goles, en el segundo tiempo, perdón, con goles de Haraguchi e Inui. Se había puesto en ventaja en 7 minutos. El gol de Inui fue un golazo, pero Vertonghen y Fellaini empataron el juego de algunas cagadeñas del arquero y por ir a buscar la victoria en un contragolpe mortal, en una contra a 3 calles impresionante de los belgas. Chadli en los descuentos era córner a favor para Japón y terminó con gol y clasificación para los belgas, evitando el alargue y transformando para mí, en el mejor partido de los octavos de final. España y Rusia empataron 1-1, los españoles habían arrancado ganando, parecía tranquila la cosa, pero los rusos pusieron y mucho, empataron de penal en el primer tiempo, se fueron a los penales y de esa manera, con el penal fallado por Iago Aspas, o mejor dicho, atajado por Akinkev, los rusos clasificaron a los cuartos de final. Croacia y Dinamarca se mataron a goles en los primeros minutos y luego nos pudrieron 120 hasta que llegaron los penales y Subasic empezó a transformarse en la gran figura, o en una de las grandes figuras de este equipo de Croacia, que empezaba a emocionar a todos los presentes. En el clásico del Uruguay-Paraguay, pero de Europa, Suecia y Suiza, es el del trabalengua con gol de Forsberg a los 66 minutos, le dio la victoria a los suecos, que demostraban que sin Ibrahimovic también podían jugar el campeonato del mundo. Colombia empató con Inglaterra en la hora. Kane de penal había puesto el 57, el gol para los ingleses en los descuentos. Jerry Mina, cuando ya iba Ospina a buscar el cabezazo milagroso, empató y de esa manera se fueron a la larga. En los penales Inglaterra rompió con la mufa de la definición por penales en mundiales gracias a que Jordan Pickford atajó 2 y de esa manera los ingleses se metieron en los cuartos de final del campeonato del mundo. Desde mi punto de vista, el partido de Japón y Bélgica fue el partido, más allá de la emoción, por ejemplo, que hubo en el juego entre Argentina y Francia, el empate aquel, el golazo de Di María, los franceses. Me acuerdo cuando vi correr a Mbappé en aquel contragolpe que termina en el penal para los franceses. Era tipo, ¿cómo pueden parar a este tipo? Era impresionante lo que corría el número 10 de la selección de Francia. Y bueno, aquel juego que sí, que Argentina lo pudo estar a tiro en el resultado, pero como siempre digo, desde mi punto de vista, en el juego hay una distancia considerable. Las dos selecciones argentinas se lo llevó tirándole la camiseta y el peso de su historia y tradición encima, más que el fútbol que podían aportar sus jugadores, que sí lo hicieron en la cancha, pero que parecía no ser suficiente para vencer a aquella selección francesa, más allá que de ahí en las últimas jugadas Argentina pudo haber empatado el partido y mandado el juego a la alargue. Lo de Uruguay fue muy bueno en un partido épico que se terminó lesionando Cavani y eso, digamos que determinó un poquito la suerte de la Celeste, que bajó contra Francia. Yo no digo que con Cavani Uruguay pudo haber ganado aquel juego, pero quizás hubiese sido un poco más competitivo en los cuartos de final. Ahora lo vamos a repasar. Y después, desde el lado de Colombia, la épica del gol de Mina en los descuentos y en los penales, que se rompe la racha. Las estadísticas están para romperse y se rompe la racha de los penales de la selección de Inglaterra. Recuerdo las semifinales de Italia 90 que quedan afuera con Alemania de la posibilidad de jugar con Argentina a la final del mundo. En el año 98 que quedan con Argentina fuera del campeonato también por penales. Se me está escapando
escapando alguna otra definición por penales, ustedes me la pueden dejar en los comentarios, donde los ingleses se quedan afuera del Mundial. Y en esta, bueno, finalmente rompieron el maleficio y se metieron en los cuartos de final del Mundial. Una selección inglesa que quizás era la previa a esta que vamos a ver ahora en Qatar 2022, que creo que llega mucho más fuerte y que llegó a la final de la última Eurocopa jugada también en Inglaterra, que se la ganaron los italianos en Wembley, casualmente también por penales. Sigo pensando en el juego entre Bélgica y Japón. Para mí el mejor de todos. Fue un partidazo. Los japoneses lo que jugaron aquel día. Bélgica, una de las selecciones más serias, más contundentes, con mejor juego, pero que realmente ese partido se definió básicamente por las aspiraciones de uno y otro, y los japoneses creo que pecaron de eso, de lo que a veces hay que tener para trascender en este tipo de torneos. Un poquito de aplomo, un poquito de pienso y bueno, la astucia también, tenerla para poder cortar un contragolpe a tiempo o mantener el equilibrio a la hora de buscar un tercer gol. Los japoneses se fueron con todo ciegamente al tercero. Courtois sacó notable con la mano para generar un contragolpe que terminó en gol. Si lo tapaba el arquero, qué sé yo, si iba a la larga y capaz que la historia pudiese haber sido otra, pero uno nunca sabe. Estos son los hechos y es en definitiva lo que genera un comentario, una opinión de lo que hicieron los japoneses en aquel partido, que fue de lo mejor del campeonato de Rusia 2018. ¿Qué pasó en los cuartos de final? Bueno, Francia le ganó a Uruguay con gol de Varane a los 40 minutos, después un foul de Bentancur medio al pedo. La diferencia también estuvo en el arco, porque una parecidísima antes del terminar el primer tiempo la sacó Lloris, en un juego que estuvo picado, muy discutido, muy conversado, dirigido por Pitana. Y después de que Griezmann sacara ese tiro medio traicionero que se le escapó la pelota Muslera entre las manos, en el segundo tiempo se terminaron las aspiraciones de la Celeste, que se quedó sin la ilusión de jugar en las semifinales del Campeonato del Mundo, cosa que muchos estábamos convencidos que podría darse en aquel tiempo porque teníamos cuadro como para hacerlo. Bélgica perdió con la selección de... Brasil perdió con la selección de Bélgica en un juego donde los brasileños merecieron mucho más, pero bueno, los dos goles tempraneros de la selección de Bélgica complicaron todo y dejaron al equipo de Tite sin campeonato del mundo. Inglaterra le ganó 2-0 a Suecia con goles de Maguire y Dele Alli. Y de esa manera también se metieron en las semifinales del Campeonato del Mundo, y en otro de los partidos épicos de este campeonato lo protagonizaron Rusia y Croacia. Se mataron a patadas, a pelotazos. Fue tremendo aquel 2-2 que cuando Vida convierte el segundo de los croatas al minuto 101 parecía que se liquidaban las cosas, pero un cabezazo de Mario Fernández, el brasileño nacionalizado ruso a los 115, llevó el partido a los penales. Subasic fue otra vez figura, Rakitic definió la serie y de esa manera los croatas se metieron en las semifinales del Campeonato del Mundo. Los croatas que iban a llegar a la final después de 3 partidos con alargue. Fue impresionante lo de aquel equipo de Croacia. El técnico de la selección de Croacia había agarrado los últimos partidos de la eliminatoria cuando estaban casi fuera del Campeonato del Mundo, los revivió y los puso ahí entre los 4 mejores. Muchas veces cuando se discute de los procesos y que hay que aguantar y que esperar y qué sé yo y qué sé cuánto y mirá y que... Y a veces un golpe de timón a tiempo hace bien, a veces no sale bien, y sale bien si clasifican al Mundial, y si no, bueno, capaz que era con el otro que tendría que haber seguido la selección. Son ese tipo de decisiones que las dirigencias suelen tomar y que, bueno, cuando en este caso se prueba, es el ejemplo de salió bien, llegaron a la final del Campeonato del Mundo, y a veces, bueno, cambian de técnico y van a quedar eliminados igual. Son de esas cosas como... He dicho en capítulos anteriores, cuando el técnico le invoca los cambios, qué estratega, qué visión, qué fenómeno. Y cuando el cambio le sale mal, es un burro que no sabe nada, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Siempre hay un equilibrio, pero en este caso fue la historia que escribió Croacia ya desde la eliminatoria en este campeonato, donde se transformó en un equipo. Y los equipos en los mundiales, y a lo largo de todos estos videos hemos visto, además de los antecedentes que traen y la chapa de favorito, no tanto en cada una de las copas, se van construyendo en el camino del campeonato, y a veces hay resultados que te marcan. De la misma manera que un gol en contra te puede hacer apagar sistemas y bloquearte para el resto del torneo. Recuerdo Uruguay en el 90, venía bien perfilado y le estaba dando un paseo a España en el partido inaugural, rama el penal, chao Uruguay en el Campeonato del Mundo, en el primer partido.
Así con otras selecciones, que ustedes me podrán poner sus ejemplos de esos equipos que venían bien y un gol. Colombia en el 94 no pudo soportar la presión de ser favorito a campeón del mundo y un gol medio descolocado te termina, y una derrota en el primer partido te termina condicionando el resto del campeonato del que no te puedes levantar. Y después están los casos opuestos, de equipos que van logrando, como este de Croacia, que después del 3-0 contra Argentina, que ganó con mucha autoridad en la segunda fecha de la fase de grupos, los croatas agarraron viento en la camiseta y eran indestructibles. El partido con Dinamarca fue épico y este con Rusia fue impresionante. Son de esos en que cualquiera de los dos que gane, vos decís, loco, de pie, aplaudan a estos equipos porque dejaron todo en la cancha, y este Mundial de Rusia nos entregó ese tipo de partidos, esas situaciones épicas. Lo que había hecho Cavani en el partido contra Portugal también, siendo la figura de la selección uruguaya, y esa lesión que lo dejó afuera del partido con Francia. Cavani, que era figura del Paris Saint-Germain en aquel momento. Nos pasó en el Mundial de Sudáfrica, que Suárez era la figura de Holanda, era el capitán del Ajax, y se quedó afuera en la semifinal contra los holandeses. Luego nos pasó que, bueno, le ganó a Inglaterra Suárez en el Mundial era el goleador del Liverpool, y nos quedamos afuera después de que a él lo echan del campeonato del mundo. Bueno, en este caso sin Cavani, Uruguay no fue competitivo contra Francia, o al menos lo que esperábamos de un equipo que desde mi punto de vista pudo haber llegado un poquito más lejos si llegaba entero, llegaba completo, y a veces uno le puede recriminar al maestro Tavares la forma en que planteaba ciertos partidos. Y yo, ¿qué querés que te diga? Había ganado los 4 anteriores, pero Tavares tenía eso de que ante equipos que se veía superiores, o que él consideraba que eran superiores, lo era este de Francia, siempre le llevaba unos metritos más atrás al equipo, y eso condicionaba un poco el tipo de partidos que se planteaban, donde Uruguay a veces el arco le quedaba lejísimos, y bueno, y sin la máxima figura de ese torneo se le quedó mucho más lejos aún, porque Suárez solo, ya en aquel Mundial de Rusia 2018, físicamente no estaba en el tono competitivo que, por ejemplo, estaba antes de Brasil 2014, y que ahora en 2022 vamos a ver que está mucho más lejos. Ojalá que le vaya mejor que en Rusia 2018 a esta dupla de salteños que ha sido los máximos goleadores de la historia de la selección uruguaya. Salgo de Uruguay y de todo el resto de las selecciones, porque acá quedaron 4. Es turno de las semifinales, donde Francia, con gol de Umtiti, despachó a Bélgica por 1-0, con el molde del resultado de la casa, con el mínimo esfuerzo. Parecía en un juego muy, muy competitivo, muy parejo, donde la diferencia estuvo en ese gol y algunas buenas intervenciones de Lloris, el arquero de la selección de Francia, que fue gran figura en este torneo, mientras que Croacia e Inglaterra se mandaron otro partidazo. Trippier a los 5 hizo un golazo de tiro libre. Los croatas empataron con gol de Perisic en una jugada bastante particular. Y después ¿qué pasó acá? Que se me fue la fotito. Bueno, habían empatado. Ustedes me creen que empataron los croatas. Se fueron a la largue, y en el tiempo suplementario los croatas, con gol de Mandzukic, dieron vuelta al partido, y de esa manera se quedaron con su puesto en la final del Campeonato del Mundo. Les pido disculpas por el errorcito de esa foto. No tengo tiempo para andar editando. Simplemente ustedes me creen que ganaron bien los croatas. Me perdí un par de fotitos que le voy a hacer. Mil disculpas, como siempre, cuando este tipo de errorcitos pasan. Pero bueno, es parte también de este camino que uno va aprendiendo a la hora de ir subiendo estos videos, a la hora de prepararlos y qué sé yo. Bueno, se me escapó la tortuga, ¿qué quiere que le diga? La final se jugó el 15 de julio, el día de mi cumpleaños, entre franceses y croatas. El árbitro del partido fue Néstor Pitana, por segunda vez. Ya había pasado en Alemania 2006. Un árbitro argentino, ya había pasado en otros mundiales también, de que el árbitro que inauguró el campeonato del mundo fue el árbitro de la final. Por ejemplo, George Rieder hizo el partido inaugural de Brasil 1950 y fue el árbitro del partido entre Brasil y Uruguay, el último de aquella liguilla final, donde se jugó a la vez también Suecia y España. Increíble, se jugaron los dos partidos a la misma hora, cuando uno definía campeonato del mundo y el otro quizás solo el tercer y cuarto puesto. Pero bueno, en fin, cosas de la organización de la época.
Néstor Pitana fue el árbitro de la final entre franceses y croatas aquel 15 de julio de 2018, donde los croatas salieron con Subasic en el arco, Versálico, Lovren, Vida, el rubio, Sternic, Rakitic y Brozovic en el doble pivot de la mitad de la cancha, Rebic, Modric y Perisic, los tres de más adelante que juegan detrás de Mandzukic, el 9. Hugo Lloris en el arco de los franceses, Pavard, Varane, Umtiti y Hernández, Pogba y Kanté, ese doble pivot que extrañará en Qatar, Mbappé, Griezmann, Matuidi y el 9 sin gol, Giroud, que parece que es cábala para los franceses para poder salir campeones del mundo, Mandzukic, después de una falta mal cobrada contra Griezmann, puso en contra el primer gol para los franceses. Perisic hizo el empate de aquel partido. Después de revisión de VAR por mano en la salida de un córner, Griezmann puso el gol de penal. Pogba a los 59 desniveló 3-1. Mbappé desde afuera del área lo mató a Subasic. Puso el 4-1, cagadeña de jugador Lloris, cagadé, se la robó Mandzukic cuando lo quiso eludir el arquero francés y puso el 4-2, pero nada le quitó a los franceses su segunda Copa del Mundo. Didier Deschamps fue campeón como jugador y como DT 1998 y en esta de 2018. Pasarela para los vicecampeones, Modric fue elegido el mejor jugador, allí Putin y todos los dirigentes, la presidenta de Croacia entregando medallas muy contenta, todos bajo los paraguas, mientras los jugadores bajo la lluvia festejaban el campeonato del mundo. Los croatas en el segundo tiempo físicamente estaban liquidados, venían de jugar 3 partidos de 120 minutos, los franceses venían sí con el bagaje, le acarreando 3 partidos consecutivos de alto nivel y de alta exigencia, además de los otros 3, al igual que los croatas, de la fase de grupos, pero esa hora extra de esfuerzo y de trabajo mental y de desgaste físico se impuso a la hora del resultado final también, que quizás fue un poquito más amplio. Fue un 4-1, el gol ese de Mandzukic fue bastante de Lloris, pero bueno, en definitiva coronó a Francia como justo campeón de este Mundial de Rusia 2018. Espero sus comentarios, les reitero, muchísimas gracias a todos los que han participado con sus comentarios a lo largo de esta serie. Voy a hacer un video luego para el final de Qatar 2022, pero este es el cierre de esta primera gran etapa de esta historia del Campeonato del Mundo, que espero haya sido de su agrado, les haya aportado algo nuevo a su conocimiento futbolero, les haya refrescado recuerdos o simplemente los haya entretenido un ratito, hayan tenido algo para escuchar o ver un ratito allí cuando se pone en YouTube. Y bueno, ¿qué hay para ver? Vamos a ver qué dice Pablo sobre los mundiales. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía, espero sus comentarios, el me gusta del video y por supuesto se agradece mucho la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos veremos en breve. Chau, chau.